presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Continuamos aquí justamente en esta emisión especial, justamente con motivo del Pride. Y para continuar tenemos una entrevista justamente con la presidenta Grisel Muñiz, presidenta del IEQ, que el día de hoy nos acompaña para poder hablar de políticas públicas, de esta participación política, desde las diversidades, desde qué se está haciendo, cuál es la manera en la que se está participando, que se está empezando a trabajar en estos espacios públicos. Y bueno, el día de hoy aquí nos acompaña. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Es muy importante para mí estar el día de hoy para acá en este programa especial, porque justo las instituciones electorales hemos buscado el que se generen estos espacios, ¿no? Entonces celebro mucho que estemos por acá también, Paulina. Gracias. Sí, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos empezar con una pregunta. ¿Cómo se identifica la participación política en materia de diversidad sexual actualmente aquí en el Estado? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante. Hay que considerar el tema de la participación como un concepto muy amplio. El concepto de participación ha tenido un papel muy importante, pero hay que hablarlo claro. El tema de las diversidades viene mucho desde el activismo. La participación se ve mucho más fuerte en el papel de las personas activistas que empujan las políticas públicas en nuestra entidad. Entonces, esa es una de las partes más importantes que a mí me gustaría destacar. Primero, que viéramos el tema de la participación como un concepto sumamente amplio. Y bueno, también hablar que la participación de las personas en materia de diversidad está en muchos ámbitos. Habría que visualizarlo y ha sido progresiva. En nuestro estado también no hay que dejar de verlo. Es un estado que se considera conservador y que eso a veces limita y frena la participación mucho más abierta de las personas de la diversidad, ¿no? Y esto no podemos cerrar los ojos y decir que no existe, porque justo el nombrarlo y visibilizarlo es lo que nos permite abrir la puerta. En la parte del Instituto Electoral ha buscado justamente esta visibilización y también la participación desde el interior hacia el exterior, porque pues las instituciones tenemos que dar ese mensaje, ¿no? O sea, hay que trabajar hacia el interior y hacia el exterior. Justamente con esto que comentas, nos da curiosidad para poder identificar qué avances han existido en los últimos 6 años en materia de derechos humanos justamente para las comunidades de la diversidad sexual. ¿Cuáles han sido estos avances que tal vez pasamos por alto? Claro que sí. Bueno, a ver, primero, a mí me gusta hablar siempre de lo que se hace hacia el interior del instituto. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en el instituto? El proceso electoral anterior se emitieron unas convocatorias en donde se invitaba a la comunidad justo a que participara a los consejos distritales y municipales del instituto, que son estos consejos distritales y municipales quienes se encargan justo de muchas partes muy importantes del proceso electoral. Y al interior, para la selección de las consejeras, consejeros y pues consejeras, porque también lo tenemos que mencionar de esta manera, tuvimos 8 personas que se incorporaron. Pero esto no fue de manera, decirlo de esta forma, ¿no? Tan sencilla. Se consideró una acción afirmativa en donde se les generaba condiciones para el orden de prelación. Entonces, estas condiciones nos permiten incorporar acciones afirmativas, como una acción afirmativa, para que tengan mayor acceso. Aún así, hablar de 8 personas, que no es un número menor, habla justo de esta invitación a promoverlo. ¿Qué otra cosa hay en Querétaro? El hecho de que puedan tramitar su credencial de elector con el simple hecho de acudir. Antes era hombre-mujer y se ponía una tachita para el tema no binario, pero ya se incorporó también el no binario, ¿no? Y esta es una cuestión muy importante porque en el Instituto Nacional Electoral nosotros somos el IEQ, que es la parte local, pero bueno, también hay que hablar de la parte federal que tiene impacto en lo local, ¿no? Es acudir al módulo y no se pide ningún otro requisito, ¿no? No se pide que esté el acta de nacimiento, no se pide algún requisito adicional.
También otra cosa muy importante, ¿cuáles son los avances? Por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se han hecho un catálogo que se hizo en el 2024 justo para los derechos político-electorales de las personas de la diversidad, en donde se hace este compendio de los derechos, porque hay que conocerlos para reconocerlos, y la información es sumamente poderosa en cuanto te haces y te conoces portador de los derechos. Claro. Y bueno, ¿tú qué desafíos que consideras que hay, por ejemplo, al interior del instituto en materia de diversidad sexual? Fíjate que los desafíos son muchísimos y hay que, bueno, si me dices cuántos, te diría muchísimos, pero tampoco hay que hablar de cuestiones desalentadoras. Claro. Si bien es cierto, desafíos como en todos los lugares, hay que hablar de cuestiones de desinformación. También en algunas partes del país se ha hablado de simulaciones, o que se utilizan los espacios que van destinados para las personas de la diversidad en simulaciones, ¿no? Pero en estas simulaciones las autoridades electorales en el ámbito jurisdiccional utilizaron un concepto que yo celebro mucho, que es el tema de los discursos de odio. Porque justo decían, bueno, es que la simulación, pero ¿cómo podemos identificar que estas personas no pertenecen a la comunidad y les cerramos la puerta de facto, ¿no? Porque hay discursos de odio que impiden o limitan el ejercicio abierto de, ¿no? Y el que se haya hablado y subido el tema del discurso de odio pone sobre la mesa y sobre el debate que hay que hablar de los discursos de odio para que se limiten, se restrinjan y por supuesto se regulen, ¿no? En el instituto, ¿qué vemos como desafíos? Bueno, el instituto presentó desde el mes de octubre del año pasado a la legislatura del Estado una propuesta de iniciativa de ley en donde se propone que se garantice el acceso de los grupos de atención prioritaria, dentro de los cuales se encuentra el grupo de la diversidad. Porque si bien es cierto, en ejercicios anteriores ya se tiene la obligación de postular, no necesariamente eligen a los grupos de la diversidad, ¿no? ¿Qué está haciendo el instituto? Que es un gran desafío y hay que decirlo de esa manera. El instituto lo que está proponiendo es que accedan, que lleguen. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, que pase primero en la legislatura y, bueno, por supuesto, que llegue a darse en este proceso que tenemos de cara. Muchísimas gracias, Grisel. Es una gran participación, un honor tenerte aquí, sobre todo conocer de estas estrategias, estas acciones que muchas veces no llegan a todas las personas, ¿no? Agradecemos mucho tu participación. Quisiéramos tener más tiempo, pero muchísimas gracias a ustedes. Es hora que sí un primer paso. Muchísimas gracias, por tu participación, por compartirnos esto. Gracias. Y bueno, continuamos en esta emisión especial con una entrevista que relaciona el arte con la diversidad sexual. Y en el auditorio vamos a tener a Dafne Martínez, una gran escritora y también activista trans en Querétaro.